Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos en otra edición de Actualidad Notarial por Radio Sentidos, como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, y arrancamos con todo. La verdad que esta semana tenemos varios temas candentes, ¿no? Que siguen en esta evolución hacia la cuestión digital, pero también cuál es la labor que representa un poco el notariado en todo esto. Así que bueno, bienvenida Chechu, aquí estamos otra vez al aire. Vicky. Hoy estamos sin Doña Laura, porque Doña Laura está cubriendo un evento de FinTech que hay en este momento en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA en Derecho. Que bueno, que también estuvo Chechu presente. Sí, va a dar mucho que hablar todo eso, ¿eh? Contanos un poco para la audiencia de Actualidad Notarial, ¿qué se habló? ¿Qué se hablaba? Y se estuvo hablando de los procesos de digitalización, del concepto de estructuras digitales, el concepto de desregular el Estado, de leyes que tienen los estados y que no se amoldan a lo que es la innovación, ¿no? Se habló mucho de startups, ¿sí? De las plataformas, estas plataformas de empresas digitales y todo, digamos, el paquete de leyes que van, digamos, colocando los estados, en este caso Argentina. Bueno, recientemente salieron, digamos, un paquete de legislación, de leyes como la ley de responsabilidad penal, la ley de promoción de la economía del conocimiento, bueno, para poder fortalecer este auge de las startups, que hay mucho para trabajar. Hubo representantes de ASEA, o sea, de empresas, de consultores, bueno, asesores de muchas de estas empresas tecnológicas. Así que hay muchos cambios y yo diría muchos conceptos desde lo jurídico que van a dar mucho que hablar, porque se planteaba mucho este tema de la ley, ¿no? De lo que está quedando muy atrás a los moldes o a los conceptos actuales de negocio. Sí, porque en realidad, digamos, y bueno, hay situaciones, claro, no, porque hay situaciones un poco que tienen que ver con el ordenamiento jurídico de los países, ¿no? Porque ahí también hablabas que había un disertante que hablaba un poco de cuál es la realidad de la legislación supranacional y de derecho público internacional, donde ya, bueno, ¿no? Hay organismos supranacionales que se ven avasallados por lo que llamamos la contratación B2B, ¿no? Persona a persona, donde después vamos a hablar un poquito de todo esto también a lo largo del programa, pero donde hay otros parámetros y en principio cambio de paradigma también en lo que implica la contratación en forma directa. Y respecto de se habló mucho de de que las startups tienen una de las mayores barreras que tiene es justamente el aspecto legal, o sea, el abrirse, el que más allá de que la fomenten y les den inyección de inversión, el tema está en tener conocimiento, digamos, de la legislación en el mercado donde se van abriendo, ¿no? Bueno, un poco el parámetro que históricamente genera este informe Doing Business, donde el Banco Mundial también establece cómo es hacer negocios en los distintos países y cuáles son las barreras que se encuentran desde el punto de vista impositivo, jurídico, claro, de seguridad jurídica y bueno, y varios temas. Pero y entre todo esto, digamos, estábamos hablando puntual, porque ahora lo vamos a explayar un poco más en la segunda parte del programa, sobre cuál es el rol que se espera para el notariado de cara a todo esto que se viene, porque estamos hablando de una realidad fáctica que se impone sobre una realidad jurídica, que parecería de lo que se está hablando acá es que la realidad jurídica va a tener que encontrar su cauce para adaptarse a esto que innovación. De facto la gente ya va a hacer, ¿no? Y ahí está la cuestión de las criptomonedas y blockchain y todas estas plataformas que están en proceso. Pero bueno, hoy justamente tenemos una comunicación con un invitado especial que va a estar desde Perú, que aunque creo que ya tenemos la comunicación, ¿es así? Bien, acá me dicen de producción que es así. Tenemos a Mario Romero para dialogar con nosotros, donde justamente va a hablar un poco el impacto de la digitalización en Perú, los trámites digitales, que ellos tuvieron una fuerte incursión en esto, y a la vez también
a la vez también, bueno, cómo está generando la jurisdicción voluntaria nuevas incumbencias también en Perú, donde se le da un poco un descongestionamiento de la justicia en forma directa. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes desde Argentina. Así, cuéntanos qué hora es ahora en Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? Bueno, yo muy cómodo de poder comunicarme con ustedes, a través de transmitirles algo de nuestra experiencia. Venía escuchando algunos comentarios respecto de estas preocupaciones comunes en la región sobre procesos en los que por marcadores como el Doing Business vienen gestionando y aprobando algunas normas que efectivamente nos preocupan, pero con el convencimiento que nuestra función está no solamente a la par de estos retos, sino con muy buena presencia en superarlo y demostrar que podemos obtener menores tiempos, menores costos, pero sin sacrificar la seguridad. Exacto. Que lo brinda definitivamente el escribano, el notario. Claro, exacto. Ese justamente es uno de los desafíos porque aquí Cecilia, que está aquí al lado mío, justamente hablaba respecto de algo de que decían los disertantes hoy por la mañana en este encuentro de FinTech, donde planteaban la importancia de asesorarse con el abogado, el escribano, el contador, porque hay un montón de situaciones complejas locales que solamente los profesionales locales son los que en definitiva pueden dar una definición más allá de las desregulaciones que a veces se da en la práctica, ¿no? Porque como tú bien sabes, Mario, acá tenemos los estados que tienen cierta situación esquizofrénica, para decirlo en términos médicos, que por un lado quieren luchar contra el lavado de activos, contra la corrupción, contra justamente con el dinero derivado de las drogas y todo esto, y a la vez tienen sistemas de legislación para las sociedades y las corporaciones que no tienen prácticamente ningún control y ninguna regulación. Entonces es como que por un lado quieren el control y la seguridad, y por otro lado desregulan todo y permiten que lisa y llanamente los capitales lleguen y hagan lo que les parece. Sí, efectivamente es contradictorio, porque los notarios estamos dentro de la legislación, incorporados como sujetos obligados dentro de lo que es el Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, y nos impone cada vez mayores obligaciones de análisis, mayores obligaciones de reporte, inclusive ver como si tuviésemos mucha experiencia en el análisis de riesgo, hacer todo un análisis para ver si reportamos o no operaciones que consideremos que son sospechosas. Claro. Pero con el tiempo ya nos hemos ido no solamente capacitando, sino ya interiorizando en esta nueva labor que tenemos, pero lo que comentabas efectivamente es contradictorio, porque si se van aprobando normas en las que se intenta prescindir de la labor del notario, entonces ¿quién va a colaborar con el Estado a efectos de establecer este mecanismo de prevención, este mecanismo de análisis y eventualmente el mecanismo de sanción a quien está intentando blanquear capital o lavar activos? Claro, claro. Eso es lo que llama la atención, efectivamente, porque hace unos días teníamos una presentación en el Congreso de la República, aquí en mi país, y es importante destacar que en esa reunión de varios estamentos, donde participaba el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas, propios registros públicos, también intervino Inteligencia Financiera, la UIF, la Inteligencia Financiera, y ellos explicaron que sin entrar a hacer una declaración si es buena o es mala
la legislación, sí mostraron su preocupación de prescindir de la función notarial para, por ejemplo, constitución de empresas. Claro. Estas famosas sociedades anónimas simplificadas, que es una realidad en todos nuestros países, sí. ya está dando cifras preocupantes en países, por ejemplo, como Colombia o México, y esto lo saben las entidades vinculadas a inteligencia financiera, y lo explicaron muy claramente, diciendo que mientras se recibe información, datos importantes por parte de los notarios, con normas como estas, no van a seguir recibiendo ningún tipo de información. Claro. Que solamente es un aspecto de la lucha contra el lavado de activos. Claro. Porque hay otros aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para los que no conocen, Mario Romero Valdivieso es justamente el decano del Colegio de Notarios de Lima, pero a su vez también es el presidente, para decirlo en términos argentinos, o como es de Latinoamérica, el presidente del notariado peruano en su conjunto, ¿no? Así que lo está hablando desde un lugar de máxima autoridad del notariado de su país, como un embajador frente a los organismos públicos para poder hacerles ver y hacer entender dónde está la trampa, ¿no? En todo esta ingeniería jurídica que no se toca una punta con la otra. Exacto, porque debemos tener especial cuidado en cómo se justifican estas normas. Y por lo menos en mi país se intenta justificar el ingreso de estas normas de constituir empresas a través de una plataforma electrónica, que no dudo que sea una plataforma segura, con firma digital, en la que un empresario constituya su sociedad a través de esta vía electrónica y sin que intervenga el notario, la envía directamente al registro público para su inscripción. Claro. Esto suena bien. O sea, ¿quién podría negar que se presenta simpática la norma? Claro. Pero detrás de esto hay una situación de riesgo país. Claro. Y eso tiene que comprenderlo bien. O sea, no se trata solamente de menores tiempos y menores costos que sin duda se pueden conseguir con el notario. Claro, Nosotros claro. tuvimos empresas igual que en Argentina, igual que en México y como lo hacía también Colombia, constituimos empresas en 24 horas. Claro. Entonces, ¿por qué no desarrollar un esfuerzo conjunto, una alianza estratégica con el Estado, en que estos sistemas con tecnología se haga de la mano del notario? Claro. Y el notario va a seguir siendo un aliado estratégico del Estado en lo que significa la cuestión de la prevención del lavado de activos a través de las regulaciones que también va imponiendo el Grupo de Acción Financiera, el GAFI. Claro, Para sí. nosotros ya es una obligación incluir en nuestra legislación estas recomendaciones de GAFI. Y de las principales recomendaciones justamente es el debido conocimiento del cliente. Claro, ahí está. Sí. Entonces, no solamente es identificar a través de una firma digital y decir, correcto, ya no puede decir que no lo firmó, el famoso no repudio, sí, sino que hay que analizar que efectivamente lo están haciendo con conocimiento, lo están haciendo con libertad, y esas situaciones solamente están bajo la óptica de un funcionario imparcial que garantiza la figura del notario. Claro. Y esa es la situación que GAFI y que las distintas unidades de inteligencia financiera exigen en el notario. Claro. Bueno, si eso es así y viene siendo una buena experiencia, de pronto comienzan a tratar de introducir estas nuevas legislaciones con grave riesgo para el país. Sí, totalmente, incluso grave riesgo para las personas, porque justamente un tema que a mí me tiene muy preocupada es el hecho de
hacernos creer por estas cuestiones del marketing y de la vida que a la gente de a pie realmente no les cambia demasiado, sí les cambia demasiado a los que quieren utilizar estos sistemas laxos para delinquir, lógicamente. Pero para la gente de a pie, le va 24 horas, 36 horas, no le va a cambiar la vida, y sí le va a cambiar la vida asesorarse que lo que están contratando es realmente lo que quieren hacer y que son esas mismas personas, porque hoy a través de estos sistemas de firma digital, que son muy vulnerables, porque claramente no tienen el 100% de seguridad, una persona puede aparecer socio de una SAS, por ejemplo en Argentina, porque se hacen a través de una plataforma a distancia, que lo pueden hacer alguien que tenga el acceso a su firma digital, lo mismo que va a hacer dentro de poco con las firmas a través de los códigos de celular para hacer transacciones económicas. De hecho, ya está lanzada por el gobierno en Argentina la plataforma, y esto es un minuto, es inmediato, uno no tiene ni siquiera... A veces hasta puede actuar hasta por impulso, sin conocimiento técnico, sin conocer las consecuencias de la decisión que está adoptando. Entonces, hoy todos piensan, ay, bueno, no importa, no pasa nada, no va a haber problema. No va a haber problema hasta que hay problema, porque claro, nosotros en la notaría recibimos todos los conflictos y las anomalías que aparecen cuando alguien hizo un contrato y no era lo que quería hacer, y hay que arreglarlo después, y a veces se puede arreglar y a veces no se puede arreglar. Claro, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema del Common Law, el sistema sajón. Efectivamente, la figura del notario no es importante porque es una realidad diferente. Ellos tienen otro tipo de mecanismos de control distintos a los que nosotros en los países de América tenemos. O sea, es decir, no podemos importar figuras que resultan bien aplicadas en otra realidad a situaciones totalmente diferentes. En los Estados Unidos, por citar uno de los grandes países que integran este sistema sajón, el volumen de litigiosidad es muy alto. Claro. Entonces, lo que intentamos nosotros en estos países es prevenir el conflicto. Claro. Para eso está la importancia de la figura del notario y que luego ese costo que se va a asumir posteriormente, evitarlo a través de nuestra función. Claro. En cambio, en los sistemas estos del Common Law no hay una labor de prevención, y entonces ahí dicen o tratan de justificar que los costos son mínimos, pero se olvidan de los costos que van a venir posteriormente. Claro. Lo que acabas de decir es muy importante. Es decir, no solamente estamos pensando en cautelar que no se incurra en riesgo país, sino de los propios ciudadanos. El ciudadano que va a poder de alguna forma verse comprometido en una investigación de tipo criminal porque simplemente no tuvo el debido asesoramiento o el conocimiento al verse seguramente influenciado en una constitución de empresa que él desconoce y que son otros los que están detrás de él. Entonces va a ser muy fácil que se constituyan miles de empresas, pero lo que viene con posterioridad es lo que preocupa. Claro. Colombia es un ejemplo muy claro. Basta ingresar a pedir información a través de lo que hoy día es el mundo globalizado para ver cuál es el resultado que ha tenido la SAS en Colombia, y eso es lo que queremos evitar. Miles de millones de dólares en evasión tributaria. Gran preocupación de las unidades de inteligencia financiera, preocupación de la superintendencia tributaria, de la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que queremos en nuestros países. Yo creo que el rumbo está equivocado. Sin duda, sin duda. Mario, esos son digamos, las consecuencias, digamos, del impacto de la SAS en Colombia. O sea, porque el tema siempre viene acompañado, de hecho hoy se hablaba y se sigue hablando, y por eso el tema de los beneficios fiscales. Porque como son pequeñas o son startups o son pymes, digamos, no pueden cumplimentar, digamos, como la justificación o el argumento, corregime Mario, es como, bueno, yo recién estoy iniciando, entonces necesito que llegue inversión.
pero ¿a qué costo no llega esa inversión? No, porque aparte acá el problema no es la pequeña empresa verdadera, Claro, sino las fantasmas. los que para delinquir utilizan estos mecanismos laxos que no tienen tanto control porque se valen justamente de esas prebendas del sistema para utilizarlas en un sentido distinto del que son la previsión de origen. Entonces, al no haber un sujeto de control detrás de eso, es como que, bueno, van todos juntos, los justos, los pecadores, todo, para decirlo de alguna forma. En realidad lo que implementan ahora las empresas, no sé, en Perú, corregime o informanos quizás, es el sistema de compliance, que es ese sistema integrado y como que es la misma de normativas, un conjunto de normas donde la misma sociedad tiene que hacer ese control para evitar estos tipos de riesgos. No sé si allá en Perú eso se empezó a aplicar con la ley de responsabilidad penal. Viene este tema a partir de marzo del 2017 que se tiene que implementar este sistema integrado. El tema es el siguiente, y es lo que plantean las pymes hoy en día, que eso es un programa muy caro. Entonces, si yo estoy iniciando y no tengo inversión, ¿cómo voy a implementar un sistema que me sale excesivamente caro, que tengo que llegar al punto tal hasta de controlar hasta mis proveedores? Claro. Entonces, no sé, bueno, si esto allá ocurre, si en Colombia también se generó, o sea, quería ver bien las consecuencias, o que nos informes las consecuencias que tuvo la SAS, el impacto, porque... Sí, el impacto de la SAS en Colombia, ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional en una reunión que hubo en Panamá, preocupa el caso Colombia. Es decir, son entidades que no tienen nada que ver con el notariado, incluso también tienen ideas discrepantes, pero esas son las cifras, ese es el escenario que hoy día preocupa en Colombia. Seguramente van a hacer hincapié en los cientos de miles de empresas que se han creado, pero eso realmente está resultando un beneficio para el ciudadano o para el país. Tenemos ciertas dudas fundadas en el sentido que eso en el balance no ha mejorado en absoluto la situación de Colombia. Creo que la participación del notario no tiene por qué ser excluida, porque como decía hace un momento, y eso es lo que estamos en muy buena óptica aquí en el Perú, de tratar de hacer un compromiso conjunto para que no se desvirtúe el importante trabajo que venimos haciendo en colaboración al Estado, en materia tributaria, en materia de inteligencia financiera. Claro, sí. Eso hay que priorizar. Es tirar por la borda. Ustedes están ahora también con una reforma de la ley de SAS, donde también se puede hacer en forma directa con firma digital desde los particulares, partiendo de un formulario tipo que no requiere, entre comillas, que intenta excluir el asesoramiento para que sea una bolsa que detalle único que ingrese para todo el mundo, digamos. Bueno, ya se aprobó la ley, todavía no está implementada. Nosotros hemos recurrido al Congreso de la República a efectos que, como esto fue una ley que la dictó el Poder Ejecutivo en delegación de facultades por el Congreso, aquí es posible que el Congreso pueda facultar en determinadas materias para que el Ejecutivo legisle a través de decretos legislativos. Sí. Bajo esa fórmula es que el Ejecutivo aprobó esta ley, este decreto legislativo. Pero la discusión está en que el Congreso de la República, con muy buena óptica, había establecido claramente que le concedía la facultad al Ejecutivo, pero que esa situación no debería implicar la restricción de las funciones notariales y de los registros públicos. Claro, sí, son cosas que no tienen por qué ir separadas. Porque justamente esta ley autoritativa privilegiaba la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el lavado de activos, que en nuestro país es de índices
bien preocupante. Claro. Entonces, Claro. eso decía, ustedes legislen, pero ojo que no pueden prescindir de la función notarial. Y sin embargo lo hicieron. Claro. Entonces, fui al Congreso a decir que esta legislación ha ido más allá de la autorización que le dio el Congreso y por lo tanto resulta inconstitucional. Claro. Tenemos informes de connotados juristas que ya le han dicho al Congreso que el notariado tiene la razón. Claro. Así que Claro. estamos a la espera. Bueno, eso es importante. ¿Y en qué etapa entonces en qué quedó eso? El ¿Cómo Congreso tiene una comisión que se llama de control constitucional, está por emitir su informe y ese informe irá finalmente al Pleno del Congreso y de acuerdo a cómo va hasta este momento el tema en lo que se han aportado argumentos, vemos con bastante optimismo que se declare su inconstitucionalidad. Claro, claro. Sí, 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 porque Mario, como tú bien dices, acá no hay ninguna cuestión de impedimento, todo lo contrario. De hecho, en Argentina, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer las AS por escritura pública o por instrumento privado, con el aditamento de que inclusive para la propia circulación documental, porque partiendo de una escritura que está totalmente digitalizada o de un contrato totalmente digitalizado que no tiene una matricidad exponencial para ser presentada en los organismos públicos, porque además pasa que los sistemas no están totalmente digitalizados y hoy por ahí uno tiene que ir a una oficina pública a acreditar su personería y tiene que llevar un estatuto que es un texto que tiene la transcripción de una firma electrónica, pero que no hay manera de corroborarla porque el empleado de mesa de entrada no tiene acceso a un Adobe para el control de un firmador de firma digital y verificar la real veracidad de esa firma. O sea, es como que se están poniendo el carro adelante del caballo y los sistemas todavía no están organizados de una forma donde realmente representen seguridad jurídica, más bien es un cambalache donde uno ha salido a disfrazarse de rey, pero resulta que va con harapos, ¿no? Es como una cosa bastante insegura. Sí, eso es tal como lo acabas de graficar muy claramente. Y eso es lo que nos corresponde en un tema de responsabilidad, de salir a explicar por dónde está yendo este interés, por qué tanta presión Claro. de Banco Mundial, que está detrás de todas estas legislaciones, seguramente con buena intención, nadie lo niega, pero con mucho desconocimiento. Claro, claro, El sí, notario no es ajeno a la tecnología. claro, Ellos se quedaron en una fotografía de hace 50 años. claro, Hoy día Claro. nosotros tenemos firma digital. Hoy día participamos en procesos electrónicos. En Perú nos exigen seguir un curso de idoneidad tecnológica. claro, O sea, el que no era necesario, porque somos por esencia depositarios de fe pública, pero ahí tenemos esa incluso calificación adicional. claro. Participamos en procesos digitales. Entonces, ¿dónde está ese argumento que los notarios todavía viven en el mundo del papel? No es así. Sí. Otro argumento son los costos, que como les hemos repetido y demostrado, tenemos incluso tarifas de responsabilidad social para las pequeñas y medianas empresas. Constituimos todos los días a muy bajo costo empresas para este tipo de empresarios con el que nosotros nos sentimos especialmente identificados. Claro. Ahí está la esencia de la productividad, pero además en los tiempos. Realmente nos costaba mucho entender cómo podía estos funcionarios decir sin base que el trámite para constituir una empresa en promedio, así nos dijeron, es el de 26 días. ¿De dónde sale esa información? Claro. 26 días y un promedio de $300, según también dijeron. Eso, ninguno de los dos datos son serios. Claro. Y eso le quita credibilidad. Nosotros constituimos empresas en un día o 2 días. Claro. El trámite notarial
los costos están a la 10ª parte de esto, que constituye el fundamento de una norma que realmente por ese aspecto lo hace impresentable. Claro. No, por eso. Bueno, Mario, nosotros ahora vamos a ir a una breve pausa y después cuando retornemos de la pausa te vamos a preguntar un poquito más en esto. ¿Cómo está, digamos, cuál es la realidad del notariado peruano hoy día? ¿No? Y también cómo está funcionando en los temas de nuevas incumbencias en jurisdicción voluntaria, en fin, varias cositas que queremos hacer un paralelo con lo que está pasando en la realidad argentina, así que por eso nos interesaba hablar mucho contigo por esta realidad peruana. Así que los dejamos aquí a todos en espera unos minutitos y luego de la pausa retomamos nuestra comunicación. Y de paso aprovecho para contarte que Javier Moreira te manda un gran saludo porque es nuestro oyente fiel, así que te manda un afectuoso saludo. Encantado y con gran honor de tenerlo como audio oyente en este caso. Está. Bueno, ahora retornamos luego de la pausa y seguimos con este tema tan interesante. Gracias. Bueno, y aquí estamos nuevamente al aire y seguimos nuestra comunicación con Mario Romero. Y vamos a hablar ahora de un tema que Perú realmente tiene bastante avanzado, que es la cuestión de jurisdicción voluntaria. Mario, como sabrás, aquí en Argentina el tema de jurisdicción voluntaria es una asignatura pendiente, lamentablemente, y recién tenemos un esbozo de un proyecto de ley presentado por un diputado, que no sabemos cuál será su suerte, seguramente, pero que va a tener tratamiento en la Cámara en principio y bueno, seguirá los embates necesarios para que este tema se analice en profundidad, para saber realmente qué es lo que pasa, que la justicia no puede encontrar un aliado en el notariado para poder resolver esas situaciones que sin presentar conflicto necesitan que los ciudadanos tengan alguna decisión de un funcionario público al respecto. Y por eso, bueno, sabíamos que en Perú hay muchos temas que involucran jurisdicción voluntaria y queríamos, bueno, de primera mano del presidente del notariado peruano que nos cuente un poco cómo ha ido evolucionando y cómo funcionó el tema de la jurisdicción voluntaria en Perú. Esta experiencia de nuevas competencias para los notarios ya tiene más de 20 años, 23 años aproximadamente. En el año 1996 se aprueba la primera ley, la ley 26662, que estableció la ampliación de facultades para los notarios en el trámite de algunos de los casos que en el Código Procesal Civil estaban previstos como los llamados procesos no contenciosos, ¿no? Pero lo importante, y eso sería también interesante transmitirles, es que cuando se discutió la posibilidad de aprobar esta ley, igual que seguramente ocurre en Argentina y en algunos otros países, hubo una tenaz oposición del Colegio de Abogados. Sin embargo, esa oposición, que incluso llegó a tener una cierta aspereza, porque la discusión no solamente era en el Congreso, sino en todos los foros académicos, incluso judiciales, yo les voy a decir que luego de los años en que ya se encuentra vigente esta ley, sí, miren lo anecdótico que significa que cuando se cumplieron los 20 años de la ley, el evento de, vamos a decir, de conmemoración, aniversario de estos 20 años, lo hicimos en el Colegio de Abogados. Entonces, no tiene que pasar 20 años para que se entienda que los propios abogados pueden ver un escenario diferente, claro, porque en lugar de estar durante tanto tiempo detrás de un proceso judicial que le quita tiempo y tal vez ni siquiera le resulte beneficioso en cuanto a los honorarios que deja de percibir, con uno contencioso a cargo del notario,
el abogado interviene en este trámite. No quiere decir que el abogado ya deja de participar, no. La ley señala que cada solicitud, que cada intervención de un interesado en este trámite no contencioso o de jurisdicción voluntaria necesariamente debe venir con la autorización de un abogado. Pero definitivamente son uno o dos etapas en las que participan, porque son sin duda trámites muy cortos y con bastante eficiencia y eficacia. Claro, claro. No hay que entender que con esta participación del notario la actuación de los abogados corre un grave riesgo. No es así. Claro. Es así. Bueno, y por otro lado, la ley también estableció que no era una competencia exclusiva de los notarios, sino que es alternativa, lo cual permite al interesado escoger libremente si opta por el trámite judicial o si opta por el trámite notarial. Claro. Tanto el juez como el notario participa en los mismos casos, y lo que al inicio nosotros medíamos, porque hay que hacer unas publicaciones de avisos en los diarios de estos trámites, uno veía que el 90 o 95% de avisos era de los jueces, y hoy día uno revisa y es diametralmente diferente. Claro. Es decir, no solamente el 95, diría incluso el 98% de avisos son de los notarios. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Acaso el usuario está sin conocimiento? No. Claro. Esto ha sido resultado justamente de un buen trabajo que se ha hecho. Claro, Entonces, para nada encareció el trámite, porque nadie estaría bien de la cabeza si opta en un 98% por el trámite notarial por el simple gusto de gastar dinero. Claro. Definitivamente debe ser al revés el panorama, ¿no? Claro, claro, sin duda. Tiempo y dinero en el otro trámite. Por supuesto. Y los jueces están tranquilos. Claro. Es decir, nadie ha levantado una voz de protesta con respecto a lo que se viene haciendo en sede notarial. Al contrario, se han ido incorporando con el tiempo otros temas, otros procedimientos adicionales a los que al inicio fundamentó la primera ley. Claro, y escúchame, Mario, y aquí ahora, ¿de qué temas se ocupan como trámites de proceso voluntario allí en Perú? Además de sucesiones, ¿qué otras cosas tienen incluidas? Bueno, efectivamente, tal vez el que sea más recurrente es el de las sucesiones, ¿no? Sí. La sucesión legal o sucesión intestada es el que más interés tiene el usuario para ir al trámite notarial. Hay también el trámite de la comprobación de testamento cerrado, está la rectificación de las partidas del registro civil, partida de nacimiento, partida de matrimonio. Y ahí con lo de trámites de partida, yo no estoy actualizada si en Perú existe esta libertad de la cuestión vinculada al cambio de género y la rectificación de partidas en ese sentido. ¿Eso es posible hacerlo vía notarial? ¿Cómo está esa etapa? No, todavía no. Esa situación, por el contrario, la legislación no ha sido modificada y no podemos los notarios participar, por ejemplo, en una rectificación de partida derivada de cambio de sexo. Eso todavía no lo tenemos, pero es muy común tener que hacer trámites con las partidas de nacimiento donde está con error el nombre de papá, el nombre de la mamá, las edades, y eso se hace muy rápido en sede notarial. Claro. También tenemos competencia en las declaraciones de convivencia o de uniones de hecho. Sí. Una pareja que no ha contraído matrimonio, pero que tiene más de 2 años ininterrumpidos de convivencia, puede recurrir ante un notario con la documentación que lo acredite, y el notario, a través de una evaluación documental, declara la unión de hecho de esta pareja.
también podemos tener ¿Y competencia. eso se anota en algún registro Claro. notarial de unión Ustedes- convivencial o en el registro O tienen civil comunicación directamente? con el registro. Sí, nosotros tenemos un registro que se denomina de procedimientos no contenciosos, Ah, para asimilarlo a la legislación internacional como que fuera un registro de jurisdicción voluntaria. claro. Ahí está, tenemos un protocolo, pero esto se envía a un registro civil, Ujú. Claro. Bien, en el bien, caso de las partidas. claro. Y en el caso de las uniones de hecho, le enviamos al registro público. Ah, Entonces se publicita esta vigencia de la unión de hecho, que hoy día prácticamente tiene los mismos efectos de un matrimonio. ujú. Bien. Ya hoy incluso ya se reconoce el derecho hereditario Ah, del conviviente. claro, claro, Antes solamente estaba reservada para el cónyuge supérstite, hoy día también tiene derecho hereditario el integrante de una unión de hecho formalmente declarada. claro, claro. Y ahora recientemente tienen una reforma legislativa que también les permite la intervención para los casos de desalojos. Sí, es la última competencia que se nos ha asignado. Como lo venimos diciendo, si es que la ley nació con 6 casos en los que el notario podía intervenir, hoy día casi llegamos a los 15 casos que podemos intervenir. Claro. Eso es una muestra de la confianza del ciudadano, de la sociedad y del propio Estado. Claro. Yo creo que esta última competencia con respecto a la participación del notario en una parte del procedimiento del desalojo, que es definitivamente una norma muy especial porque no es por esencia no contencioso, hay cierto conflicto, pero lo que la ley ha previsto es que la intervención del notario reduce prácticamente en unos, vamos a decir, 15 días, lo que un trámite judicial podría demorar años. Claro. Y solamente por 2 casos. Cuando se trata de un contrato de arrendamiento a plazo y ha vencido el plazo, lo que hace el notario es, a través de un acta de notoriedad, simplemente dejar constancia que efectivamente ese plazo ya venció. Claro, claro. Se notifica al arrendatario, al inquilino, y el inquilino tendrá que decir si efectivamente hubo una prórroga, claro, documentada obviamente, y si no la hubo, el notario simplemente hace esta constatación. Claro. Y con esa constatación se la remite al juez. Claro. Ya el juez tendrá que establecer los mecanismos del desalojo. Claro. Probada ya la causal. Y el otro supuesto es por falta de pago. También la ley establece que no puede haber una morosidad más allá de los 2 meses y medio, 2 meses y 15 días, y se ha previsto que los contratos, es otra ventaja, deban de ser formalizados por una escritura pública ante notario, en la que se establezca muy claramente cuál es la cuenta bancaria, financiera o una entidad acreditada ante la Superintendencia de Banca, donde se van a hacer los depósitos. Claro. Es decir, está bancarizado, claro, está evidente el hecho que las partes de común acuerdo han establecido que el pago de la merced conductiva se va a hacer en esa forma y en esa cuenta. Claro. Pero lo que hace el notario también es verificar y hacer un acta de notoriedad si es que en esa cuenta no hay ningún depósito por un tiempo mayor a estos 2 meses y 15 días. Claro, claro. Un tercero imparcial verifica el incumplimiento. Un tercero imparcial estaría verificando el incumplimiento. Así es. Claro. Así es. Y entonces ya si el arrendador decide poner fin a este arrendamiento por el incumplimiento en el pago de la merced conductiva, recurre al notario, el notario verifica en la escritura pública cuál es la cuenta, se pide
el informe a la entidad financiera, no hay el depósito, claro, se constata y se remite al juez también para que ya proceda al desalojo. Y esto apura el proceso de prueba de la causa del incumplimiento. Exactamente. Claro. Esa es la finalidad que tiene el acta. Claro, probatoria la agiliza, que judicialmente... De impugnación. Claro. Y tanto que conocemos en el trámite judicial se reduce a algunos días. Claro. Y ya será el juez el que, evaluando esta etapa probatoria que ya concluyó, y que es la etapa, vamos a decir, más pesada y más dilatada del proceso, ya el juez simplemente está en una etapa de ejecución. Claro, claro, de favorecer el decisorio. Bueno, la verdad que ha sido un placer, Mario, tenerte aquí conversando con nosotros, porque creo que nos hermanan las realidades latinoamericanas, porque bueno, también si uno se remite a España, uno está viendo en Europa que están en un proceso, siempre ellos están como un paso adelante, capitalizando la experiencia que nosotros lamentablemente no estamos pudiendo aprovechar porque nuestros legisladores no están viendo el todo de la película. Y por ejemplo en España hace 15 días se firmó la primera hipoteca con intervención previa notarial, la primera hipoteca con intervención previa notarial en cuanto a la corroboración del consentimiento informado, es decir, como un requisito básico, y aquí nosotros queremos sacar directamente el consentimiento telepático, para que alguien por telepatía movió la cabeza así, parece que está de acuerdo, entonces es increíble, ¿no? Como... Es cierto, y vienen más retos porque también se ha ido aprobando una nueva legislación con respecto a los derechos de los discapaces. Claro. Ya el tema de la capacidad civil cambió de rumbo, y también a los notarios se nos está asignando una labor muy importante, que es justamente cautelar el derecho de estas personas en un afán inclusivo en el que también estamos comprometidos. Claro. Es decir, el siglo XXI, como decían algunos, se abría con mucho temor para los notarios. Yo creo que no es así. Este siglo XXI viene con unos nuevos retos tecnológicos, sin duda, que avanza la comunicación, de los cuales no somos ajenos, pero también con un sentido humano que no se puede perder de vista. Sin duda, sin duda. Bueno, Mario, un placer realmente tenerte aquí. Nos ha costado bastante hacer la coincidencia para poder juntarnos, pero bueno, realmente hemos podido hablar, creo que un poco de todo lo que teníamos en proceso, y por eso desde ya muchísimas gracias por este rato. Sabemos que sos una persona que se la pasa de un lado al otro, incluso por todas las actividades en la Unión Internacional del Notariado y todo eso, que sabemos que lleva mucho tiempo y que, bueno, te tienen ahí en forma permanente, además de profesor universitario y de la notaría y de las reuniones políticas institucionales, o sea, de todo. Así que no sé cuándo te ve tu familia, la verdad. Sí, bueno, fue un pequeño problema tratar de convencerlos de esta actividad que, adicional a mi función como notario, efectivamente tengo que asumir. Pero yo estoy muy agradecido a mi gremio, estoy muy agradecido a la Unión Internacional, que me ha permitido también aportar lo poco o mucho que uno puede hacer en un esfuerzo mundial. Yo tengo una responsabilidad justamente de estar presidiendo el grupo de trabajo de lucha contra el blanqueo de capitales, que me honró la Unión Internacional, y también lo de la Academia Notarial Americana. Sí, que se inauguró hace poquito también ahí en Perú. Sí, nos vamos dando un poco de tiempo para no descuidar cada una de estas labores, pero lo hago con mucho gusto. Bueno. Yo espero que en Argentina, dentro de poco, estemos conversando sobre las primeras competencias notariales en jurisdicción voluntaria. Ojalá. Que no se le tenga temor. Creo que esta es una labor conjunta de los escribanos y los abogados. Sí. Eso te lo doy por seguro con la experiencia que hemos tenido acá en Perú. Ya le dije, a los 20 años lo hemos celebrado con los abogados. Claro. Y eso
Eso es emblemático. Claro, claro, sin duda. Bueno, Mario, muchísimas gracias y sabes que tienes las puertas abiertas aquí para contar todo lo que haga falta del notariado peruano, ¿eh? Te mandamos un gran Gracias, Mario. saludo y bueno, y como siempre, muchas, muchas gracias. No, siempre a disposición de ustedes, en cualquier momento. Gracias a Gracias, ustedes. Mario. Hasta luego, hasta la próxima. Bueno, Se nos está yendo el programa. Muy rico el debate con Mario. impresionante, impresionante y creo que nos deja picando un poco el tema que yo quería plantear justamente para la editorial, porque dijo algo que en realidad es la esencia de lo que yo quería hablar hoy, que hablamos un poco Sí, un de poco. récord, que es ¿qué es el consentimiento? ¿No? Porque cuando empezamos a pensar con este hecho que Mario mencionaba aquí al final, el derecho a ser oídos, el derecho a la inclusión, el derecho humano de entender que todos tenemos el derecho de expresarnos, ¿no? Y de ser libres y de disponer y de contratar. Pero dije, vamos a pensar, ¿qué es realmente tener voluntad de contratar? ¿No? Y fui al diccionario de la Real Academia Española y dice justamente qué es consentimiento, acción y efecto de consentir. Y después habla como concepción general, manifestación de voluntad expresa o tácita por la que un sujeto se vincula jurídicamente, ¿no? Como una segunda acepción. Y una tercera acepción que también tiene algún vínculo con el ámbito jurídico dice requisito básico para el perfeccionamiento del contrato que consiste en la manifestación de voluntad de celebrarlo y de conformidad con su objeto y causa. Entonces ustedes fíjense que todo el mundo habla de la expresión de una voluntad, ¿no? Incluso en el derecho público dice expresión de la voluntad de un sujeto de derecho internacional en asumir una obligación o en eximir de su cumplimiento. Su formación irregular puede hacerlo nulo, ¿no? Esto dice el diccionario de la Real Academia Española. Entonces yo digo, evidentemente que el consentimiento es algo muy importante, ¿no? Y aquí, bueno, ya lo decía la definición del viejo Código Civil de Vélez sobre el acto jurídico, ¿no? Porque incluso fíjense cuánta vinculación tiene con lo jurídico, porque además, si nos vamos a la etimología que viene del latín con sentire, cuando uno dice, bueno, con es en conjunto, sentir los dos, sentir algo en común, es decir, que haya dos personas y uno da el consentimiento respecto de algo, ¿no? Que yo siento con eso, en sintonía con eso. Entonces, pensaba, si es tan importante, y ya aquí Vélez lo definía como el acto jurídico, el acto voluntario lícito, ¿no? Y que para que sea voluntario el acto tiene que tener discernimiento, intención y libertad, algo que también recién mencionaba Mario. Digo, ¿actuamos con discernimiento cuando actuamos por impulso? ¿Tenemos real discernimiento? Es decir, posibilidad de separar y discernir entre esto y aquello para poder saber a ciencia cierta si estoy actuando concienzudamente, ¿no? Pensando en esto. Tenemos todos, nos tomamos el tiempo para discernir cosas o cuando uno toma decisiones por impulso. ¿Y cuáles son las consecuencias de actuar por impulso? Porque todo lo que es rápido y fácil y requiere que yo no piense, ¿no? Me involucra o me invita a actuar por impulso, porque, bueno, ya está pensado. Entonces, la eliminación de las formas, en esencia, tienen que ver con eso. Miren, en el derecho romano, cuando hablamos de las formas, justamente el procedimiento formulario tenía que ver con eso, con establecer una forma. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa forma externa generaba la presunción de que la persona estaba de acuerdo con la realización, porque no era nada más que decir sí con la cabeza, no, quizá había que pegar 4 saltos y poner no sé qué cosa en tal lugar y hacer tal reverencia, y todo eso junto implicaba sí. Si no estaba todo eso así, no era así. ¿Por qué? Porque tenía que ser indubitable. ¿Por qué? Porque si había alguna duda de si había dado o no había dado su consentimiento, el acto era nulo. ¿Por qué? Porque había sido
hecho o por la fuerza, por todos los vicios que los juristas sabemos del consentimiento, por la fuerza, por engaño, por dolo, por error, todas las cuestiones que vician el consentimiento y que por lo tanto algunos dicen lo tienen como inexistente, como ausente. Y si no hay consentimiento, uno a lo mejor actúa como un mero objeto, ¿no? Si yo, digamos, lo empujo a alguien y lo tiro para abajo y lo mato. Ahora, si yo lo empujé voluntariamente, o si alguien me empujó a mí y yo actué como un mero objeto físico y por mi propio impulso, que no podía evitar, o sea, empujé a otro, yo no tenía consentimiento, yo era un objeto físico. Entonces, si empezamos a pensar qué es el consentimiento y si es tan importante que exista, ¿por qué todo el tiempo sacamos las formas que los propios romanos habían puesto justamente porque no todo el mundo sabía hablar, no todo el mundo sabía expresarse, pero todo el mundo podía entender que si hacía tal y tal y tal cosa se estaba comprometiendo? Digo, ¿por qué vamos a la eliminación de las formas totales para que al final no sepamos si nos estamos o nos estamos comprometiendo y a qué nos estamos comprometiendo? Porque cuando yo creo una empresa con un formulario, con una firma digital que apenas es un token y que no se sabe si lo puse yo, me lo robó mi hijo o no sé qué, cuando vayamos al celular, ni que hablar, que hoy un chico le agarra el teléfono a los padres y hace desastres. Entonces, digo, ¿qué estamos teniendo en mira cuando pensamos en una sociedad moderna? ¿Es la modernidad que estamos imaginando? ¿La modernidad que nos va a hacer más felices? ¿Que nos va a hacer una sociedad menos litigiosa y que va a contribuir a la paz social? ¿O estamos alimentando un monstruo que no sabemos a dónde va? Porque realmente la tecnología es bárbara, es algo genial. Hoy cuando uno ve que le ponen un microchip y lo operan sin tener que abrirle un tajito en la piel, parece ciencia ficción de Ray Bradbury, ¿no? Y de todo esto que parecía de otro mundo. Y sin embargo hoy eso es una realidad y salva vidas. Pero digo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros con esto de comprar soluciones parciales, importadas, que es como si yo al robot le comprara solamente el robot que es genial, le compro solamente el brazo y no le compro el resto del cuerpo y creo que con el brazo solo voy a obtener el resultado final de un robot y no, voy a tener un brazo nada más. Entonces digo, tenemos un sistema jurídico, tenemos un ordenamiento jurídico que prevé todas estas situaciones que evitan conflictos, que no sé si existirán un nivel de estadística realmente tomado en serio, porque a lo mejor el notariado hasta ahora nunca necesitó hacer este tipo de análisis porque era una obviedad de perogrullo, que era mejor una cosa que la otra, pero bueno, ahora puestos a analizar y ser sometidos al análisis de la importancia de nuestra función, creo que es importante hacer saber que no estamos tomando en cuenta que las decisiones contractuales no pueden ser hechas por impulso, que la falta de discernimiento obsta a la validez de los actos y no por nada en la madre patria, como dirían algunos, o en el viejo mundo, como dirían otros, ya se están capitalizando experiencias respecto del derecho del consumidor, de la defensa de los derechos del consumidor, frente a personas que ofrecen contratos de adhesión y que a través de esos contratos generan obligaciones que hasta pueden cambiar la vida de familias, de sociedades y de personas que viven aquí y ahora, ¿no? Y siendo que la función social del Estado es preservar y garantizar los derechos. Por eso me voy con esta misma reflexión de la Real Academia Española. Pensemos qué es acción y efectos de consentir. Y por favor, valoremos el consentimiento, valoremos el entender y el discernir lo que estamos haciendo. No nos llevemos por impulso, no nos llevemos por lo que las redes o la modernidad nos dicen, porque nos vamos a encontrar diciendo que el emperador está vestido cuando en realidad el emperador está desnudo.
Así que bueno, nos despedimos por hoy y los esperamos el miércoles que viene. Gracias por acompañarnos, gracias Chechu, Vicky, por todo. Va a haber muchos temas la semana que viene. Hay muchas novedades en el ámbito comercial. Así que acá la vamos a tener hablando un poco de la Ley General de Sociedades y este proyecto que entró a tratamiento y que involucra un poco todo esto que estamos hablando aquí, donde bastante, diría muchas cosas. Se soslayan muchas cosas que bueno, van a ser bastante preocupantes. Bueno, un saludo a Ale y a Ale, a Pau. por supuesto, a Alejandro y a Paula de la producción. Así gracias que a vos, Vicky. Gracias a todos por estar ahí. Los esperamos y por supuesto sigan en redes con todas las novedades de actualidad notarial. Gracias.